La proeza del viaje de Magallanes y Elcano hizo posible el sueño de Colón, el encuentro con Asia. El comercio del clavo, la plata y la seda nos ofrece una perspectiva interesante desde la que observar la aventura asiática de España. En el principio eran las especias, pues frente a la rudeza triste de los sabores y de los olores que regían la monótona existencia europea, surgía el prodigio. Así lo cuenta Stefan Zweig en su libro sobre Magallanes. Una pizca de nuez moscada, una punta de cuchillo de jengibre o de canela mezclados con la más grosera de las viandas bastan para que el paladar, halagado, experimente un raro estímulo. Pero el acceso a toda esta maravilla era difícil y caro. Traerla a los mercados europeos desde la costa china o desde los puertos malayos o indios entrañaba toda clase de peligros y la intervención de toda suerte de intermediarios. Disponer de una forma más rápida, segura y barata de esa inmensa riqueza, de la que vivían pendientes los palacios europeos, estuvo entre las poderosas razones que motivaron salir al encuentro de nuevas rutas, con el mar como protagonista. En el origen fueron las especias y en los tiempos de las expediciones de Magallanes y Elcano fue el clavo. El acceso a los mercados en los que se adquiría el clavo está en el eje de las disputas entre castellanos y portugueses en las aguas del Índico y en la propia idea del viaje del que resultaría la primera circunnavegación. Su sabor, su olor, sus propiedades medicinales y para la conservación de los alimentos hicieron del clavo una especie muy codiciada desde la más lejana antigüedad. Cuando Magallanes llegó a las Molucas en noviembre de 1521, tras la proeza de encontrar el paso hacia el Pacífico en el extremo sur patagónico, los portugueses ya habían llegado allí desde sus posesiones en la India y comerciaban regularmente con las autoridades musulmanas de Ternate, la patria del clavo, y no estaban dispuestos a renunciar a los beneficios que se podían derivar del hecho de haber sido los primeros en llegar. El Tratado de Tordesillas de 1494 había delimitado los límites de la expansión portuguesa y castellana en el Atlántico, pero no había resultado el conflicto de intereses provocado por la posterior irrupción de Magallanes en el Índico. La determinación de los portugueses y los múltiples conflictos que debió afrontar Carlos V con turcos, franceses o protestantes provocaron que España desistiera finalmente de reivindicar una porción de Asia desde la que acceder a sus inmensas riquezas. Mediante el Tratado de Zaragoza de 1529 se estableció el meridiano que protegía las posesiones y la influencia portuguesas en Asia. Este meridiano de protección de los dominios portugueses quedó establecido a casi 300 leguas al este de las Molucas, quedando las plantaciones de clavo fuera del alcance español. No obstante lo pactado en el Tratado de Zaragoza, España prosiguió tratando de hacerse con un sitio en las Molucas, construyendo fuertes, suscribiendo alianzas con los reyes locales y enviando numerosas expediciones. Pero pronto surgió un nuevo competidor, Holanda, y hacia 1663 la hegemonía de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales era completa. Plata americana para el emperador. Mientras que los portugueses fueron, mediante sus viajes hacia el este, los primeros en acceder a los puertos malayos donde se vendía el clavo, los castellanos disfrutaron, en palabras del italiano Carlo Maria Cipolla en su memorable La Odisea de la Plata Española, de unos extraordinarios golpes de fortuna. Así, entre 1519 y 1535, los territorios de la monarquía hispánica alcanzaron dimensiones superiores a las de cualquier otro imperio, gracias a las conquistas de Hernán Cortés y de Pizarro. Y entre 1536 y 1566 se dieron las condiciones para que España pasara a ser el país más rico del mundo. En el inicio fueron las especias, sí, pero el mundo con lo que cambió fue con la plata extraída de los gigantescos filones de las minas de Potosí en el Perú y de Zacatecas en México. Y como los golpes de fortuna no suelen venir solos, a tanta dicha hubo que añadir que el sevillano Bartolomé de Medina pusiera en práctica con éxito el modo de amalgamar la plata con mercurio y poder así producir lingotes de plata y acuñar monedas. España pasó a controlar las mayores minas de plata del mundo y también las mayores minas de mercurio, pues a la española de Almadén se añadió la americana de Huancavelica. Las flotas de galeones españoles, organizados en la carrera de Indias, comenzaron a inundar los mercados europeos con la plata americana, convertida en una moneda que tendría singular fortuna, el real de a8. El real de a8 se convirtió en la moneda aceptada en todos los mercados del mundo, en la primera divisa mundial.
Con esas monedas, la corona española pagaba los sueldos de los tercios que combatían en Flandes y las enormes deudas contraídas con los banqueros alemanes y genoveses. La plata española no se quedaba en España, se extendía por todos los rincones de Europa. Quien poseía esa plata, y esto es lo que aquí interesa destacar, tenía el privilegio de intercambiarla por los productos que a los europeos les interesaban en los mercados de Oriente. El real de A8 era la moneda preferida por los chinos. En sus intercambios, los chinos carecían del menor interés por los productos europeos, solo accedían a intercambiar los suyos por la plata española. Una vez adquirida, los chinos fundían las monedas y las desmenuzaban en pequeños trozos. Con estos pedacitos pagaban sus impuestos. Pero sí es verdad que la plata española navegaba desde América a Europa por el Atlántico y desde allí viajaba a través de 1000 rutas hasta la lejana China. Lo interesante es que también lo hizo navegando hacia el oeste, como Magallanes, para acceder directamente y sin intermediarios a los comerciantes chinos. Los reales de 8 llegaron a China directamente desde Acapulco, a través del galeón que los transportaba a Manila, donde eran adquiridos por los comerciantes chinos. Españoles y chinos en Manila. La segunda gran irrupción española en Asia la protagonizaron Legazpi y Urdaneta, saliendo un 21 de noviembre de 1564 del puerto mexicano de Jalisco. Su destino eran las Islas Filipinas, descubiertas por Magallanes, y sin tener en cuenta la zona reservada a los portugueses por el Tratado de Zaragoza de 1529. Los logros se sucedieron: la conquista, el hallazgo de la ruta de regreso a Acapulco y la fundación de la ciudad de Manila en 1571. Pero el gran hito de la historia que queremos contar es que la necesidad de plata de los chinos provocó que se autorizara a sus comerciantes a traficar con los extranjeros que la poseían. Cuando Legazpi fundó Manila, ya residía en los alrededores una comunidad de comerciantes chinos. Solo 10 años más tarde, desde la provincia china de Yuegang, llegaban a Manila más de 20 grandes juncos cada mes de marzo. Y en cada uno de esos juncos, más de 500 comerciantes chinos estaban ávidos de intercambiar su porcelana y su seda por la plata española. En 1583 se creó en Manila el Parián, el primer barrio chino instalado en territorio controlado por europeos. Allí los españoles podían encontrar de todo, muchas más cosas que porcelana y seda. Según las palabras de Domingo de Salazar, obispo de Manila, los tenderos chinos vendían artículos mucho más hermosos que los hechos en España, y a veces tan baratos que me da vergüenza reconocerlo. Hacia 1591, el Parián alojaba a varios miles de chinos. La plata española llegaba a China, y allí se multiplicó el esfuerzo por fabricar la seda con la que conseguirla. Cientos de aldeas se dedicaron a su producción y su resultado se vendía a bajo precio en el Parián de Manila. Esa seda, producida en China y vendida en Manila, se embarcaba en el galeón que hacía la ruta de Acapulco, en México, y de allí se transportaba a España, junto con otros muchos productos. Se trataba del galeón de Manila, también llamado la nao de China, que conectó América con Asia hasta 1815. El último galeón de Manila navegó en 1815 y la Compañía de Filipinas que monopolizó el comercio con Asia desde 1785 fue disuelta en 1833. En 1898, la guerra hispano-norteamericana trajo la pérdida de Filipinas y puso final al comercio español en Asia. El recuerdo de la aventura española en Asia, que siguió a la proeza de Magallanes, se encuentra hoy bastante diluido en España, a pesar de las exposiciones del Museo Naval y del Museo Nacional de Antropología, que tienden a desempolvar o intentan desempolvar ese recuerdo. En la pintura está presente desde el cuadro de Goya, La Junta de Filipinas, a los mantones de Manila de las obras de Sorolla, Julio Romero de Torres, Zuluaga, Ramón Casas, Anglada Camarasa y algunos otros. En el Museo del Traje se puede disfrutar con la evolución del mantón chino a sus diferentes versiones hispanas. Probablemente sean los mantones de Manila el recuerdo más presente en la memoria popular del lejano comercio con China a través de Filipinas. Y debemos agradecer a Galdós la descripción que realiza en Fortunata y Jacinta, tanto del contexto comercial madrileño en el que está presente la relación mercantil con China, como de las excelencias del mantón de Manila, precisando que a su inventor chino deben las españolas el hermosísimo y característico chal que tanto favorece a su belleza, al mismo tiempo señoril y popular, pues lo han llevado a sus hombros la señora y la gitana.
Envolverse en él es como vestirse con un cuadro. La industria moderna no inventará nada que iguale a la ingenua poesía del mantón, salpicado de flores, flexible, pegadizo y mate, con aquel fleco que tiene algo de los enredos del sueño y aquella brillantez de color que iluminaba las muchedumbres en los tiempos en los que su uso era general. Y por supuesto, hay que hacer una merecida mención a Bretón de los Herreros, quien en su zarzuela La verbena de la paloma le dedica al mantón de Manila algunas inolvidables estrofas. Y aquí finaliza nuestra singladura por la aventura española en Asia. Muchas gracias.